Bueno, en esta primera clase vamos a discutir lo que se conoce en física como el movimiento periódico. El movimiento periódico, nosotros pues ya estamos, por decirlo así, bastante familiarizados con fenómenos en la naturaleza que presentan este tipo de movimiento. Desde el momento que uno escucha la palabra periódico, pues se le viene a la mente ese pedazo de papel, ¿verdad?, que venden en nuestras ciudades, ¿verdad? Porque en nuestro país usualmente se le conoce así, como periódico o diario en otros países, ¿verdad? Y tiene un sentido, ¿no? El sentido es por el cual este documento se distribuye de manera que sale todos los días o en un periodo de tiempo que corresponde, ¿no? O sea, es periódico en el sentido de que se va repitiendo el momento en el cual sale, ¿no? Pero bueno, nosotros conocemos otros fenómenos periódicos que son pues bastante importantes, ¿verdad? Por ejemplo, en la marea, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al mar, nosotros podemos ver si estamos subidos en una balsa, ¿verdad? O en una canoa, entonces nosotros podemos ver este movimiento de las olas, ¿verdad? Que es, por decirlo así, periódico, es decir, se va repitiendo cada cierto tiempo. Y uno de los acontecimientos periódicos, digamos, más esperados es el del Año Nuevo, ¿no? En ese sentido hablamos de el periodo de tiempo que le toma a la Tierra eh, hacer un movimiento de traslación alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, ese es un movimiento periódico, ocurre aproximadamente cada 365.25 días. Entonces, bueno, pongo aquí una definición de Wikipedia, ¿verdad? Para hacerlo un poco más eh, pues más sencillo, ¿no? Wikipedia nos dice que el movimiento periódico se le conoce a aquel movimiento en el cual la evolución temporal que presenta un sistema se repite en intervalos iguales, ¿no? ¿Sí? Ese tiempo en el cual se repite se conoce como el periodo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de periodo, lo primero que se nos viene a la mente es la función seno y coseno. Aquí las tengo en la imagen. La función seno y coseno, pues es un ejemplo de algo que es periódico, ¿no? Ya sabemos que la función seno y coseno se va repitiendo cada 2 pi radianes, ¿verdad? Es la referencia que nosotros tomamos, cada 2 pi radianes esta función se va repitiendo, es decir, el patrón sinusoidal que presenta se va repitiendo cada vez que se completa lo que se conoce como un ciclo o un periodo. Entonces, ¿cómo sé que algo es periódico? Simplemente por esta formulita que aparece aquí. Digamos que S es la función matemática que representa a mí, al movimiento de un objeto, ¿verdad? ¿Sí? Y el movimiento o cualquier variable, ¿verdad? ¿Sí? Dinámica del objeto. Y entonces este S va a depender del tiempo, o sea, de la evolución temporal que tenga este objeto, ¿verdad? O sea, el seguimiento del movimiento. Entonces, si yo le sumo una cantidad de tiempo particular, que es el periodo, entonces lo que sucede es que me vuelve a dar la misma función. Eso ustedes lo conocen o lo conocieron en la clase de trigonometría como una identidad trigonométrica para el seno y coseno. Si usted al argumento del seno y el coseno le suma un valor angular de 2 pi radianes, entonces lo que va a obtener es exactamente el mismo valor para el seno de x. Entonces, eso implica que la función seno y coseno tiene un periodo y ese número que le tiene que sumar a la x, que es 2pi, entonces es el periodo. Entonces, en este caso, el periodo de la función seno y coseno es 2pi. El periodo no necesariamente va a representar un tiempo. En el caso que nos compete en la clase, pues así va a ser un tiempo. Pero en el sentido formal de las funciones que son periódicas, no necesariamente van a representar un tiempo, ¿sí? Puede representar cualquier otra variable física, ¿no? Pero al menos a nosotros aquí en esta clase nos interesan las funciones que dependen del tiempo y por lo tanto entonces el periodo va a ser un tiempo.
medido en segundos. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que identificar aquí es, al hablar de un movimiento periódico, va a haber un lenguaje sobre el cual nosotros nos tenemos que familiarizar. Ese lenguaje implica conocer diferentes cantidades relacionadas con el movimiento periódico. De ahora en adelante ya no vamos a hablar de movimiento periódico y nos vamos a referir a este como una oscilación. Una oscilación es un ciclo, o sea, es decir, cada vez que, si vuelvo otra vez a la función seno y coseno, cada vez que la función seno se repite, entonces se completa un ciclo. Entonces, cada vez que yo tengo una distancia, por decirlo así, aquí en el eje X para esta función igual a 2pi, entonces yo voy a tener una repetición del patrón de onda sinusoidal que tiene la función seno y coseno. Entonces, a eso le vamos a conocer como una oscilación o un ciclo. Muy bien. Entonces, hay varias ideas alrededor de esto y hay varios tipos de sistemas físicos que realizan movimiento oscilatorio. Entonces, el más estudiado en estos cursos introductorios es el que se conoce como el sistema masa-resorte. Este está compuesto de un resorte que sigue la ley de Hooke, es decir, que es un resorte que tiene una respuesta lineal ante una fuerza externa. Es decir, que en la medida que yo estiro ese resorte, también este se va a ir estirando con un comportamiento lineal. Es decir, la fuerza de estiramiento es directamente proporcional a la distancia que se estira o se comprime también. Y este va a estar unido a una masa, a un bloque. ¿Sí? Ese bloque nosotros no lo vamos a estudiar en el sentido de un bloque, así con sus propiedades geométricas, sino como una masa puntual, así como en física 100 hablábamos del sólido rígido. Entonces vamos a centrar toda su masa en un punto, ¿verdad? Y de tal manera que nosotros podamos considerar a ese objeto que está oscilando ahí o haciendo un movimiento periódico como una masa puntual. Es decir, masa puntual quiere decir que toda la masa se concentra en un punto en particular, no importa la forma que tenga, puede ser un bloque, puede ser un paralelepípedo, puede ser incluso una esfera, ¿verdad? Pero bueno, en el caso más sencillo. Obviamente más adelante vamos a ver casos un poco más complicados. Entonces, lo primero que necesito saber sobre una oscilación es que la oscilación, para que tenga sentido, tiene que tener un punto de referencia. Ese punto de referencia nosotros lo vamos a conocer como la posición de equilibrio. Entonces, la posición de equilibrio es el punto alrededor del cual se da la oscilación o el movimiento periódico, ¿no? Entonces, en este caso, el movimiento periódico, como pueden ver, se da alrededor de esta línea vertical que he identificado como X igual a 0. Es decir, el bloque se desplaza hacia la derecha una distancia A y se desplaza hacia la izquierda una distancia igual a menos A. Menos A hacia la izquierda porque estoy tomando como referencia que el punto alrededor del cual están ocurriendo las oscilaciones es el X igual a 0. Entonces a la derecha serán los positivos y a la izquierda serán los negativos. Entonces, ahí estoy hablando ya de el segundo concepto, el desplazamiento. El desplazamiento es la distancia a la cual se va a encontrar ese bloque o esa masa puntual respecto al punto de equilibrio. Es decir, que si yo digo que el bloque está a 5 centímetros, entonces va a estar a la derecha del punto de equilibrio. Si yo digo que está a menos 2 centímetros, este va a estar a la izquierda, ¿no? Entonces, ese desplazamiento entonces va a ser medido respecto de ese punto de equilibrio o ese punto de referencia. Luego viene un tercer concepto que es muy importante en las oscilaciones, es la fuerza de restitución. La fuerza de restitución es la responsable de que
oscilación ocurra. Es decir, si no existiera esa fuerza de restitución, entonces el sistema no realizaría un movimiento periódico. Por ejemplo, si este resorte no obedeciera la ley de Hooke, entonces yo lo estiraría de tal manera que llegue un punto en el que ya el resorte no volvería otra vez a su forma original, entonces se quede ahí. Entonces, por lo tanto, ya no habría una periodicidad, ya no habría un ciclo, ¿verdad?, de movimiento para la masa. Entonces, ahí ya no tendría yo una fuerza de restitución. La fuerza de restitución es aquella que obliga al sistema a volver a su posición de equilibrio. Entonces, si el resorte usted lo estira, lo que va a observar, aquí lo puede ver en la figura de al par, si usted estira el resorte, lo que va a tener entonces, por lo tanto, es una fuerza que lo va a obligar otra vez a ir a su forma original. Si usted comprime el resorte, esto lo puede ver en la figura de abajo, entonces este va a tener una fuerza que ahora va a estar dirigida en la dirección contraria, que lo va a obligar otra vez a ir a su forma original. Entonces, el sistema, si no hay una fricción aquí contra el suelo, eso es muy importante porque si hubiese fricción, entonces no pasaría lo que tengo aquí, que se me está repitiendo y repitiendo el sistema, ¿verdad? O sea, es un movimiento perpetuo, es decir, que no va a haber pérdida de energía, por lo tanto, eso va a estar oscilando ahí de forma indefinida. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la oscilación? La fuerza de restitución va variando de un lado a otro. Cuando la masa está en el lado derecho, entonces la fuerza de restitución va a estar hacia la izquierda. Y cuando la masa está en el lado izquierdo, la fuerza de restitución va a estar dirigida hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, siempre la fuerza de restitución va a ser contraria al movimiento, de tal manera que lo va a obligar a ir de nuevo a su posición de equilibrio. Entonces, está en ese juego, que va de un lado al otro la fuerza de restitución, y como no hay otra fuerza que contrarreste a esa fuerza de restitución, en este caso sería la fricción, entonces el movimiento se mantiene y se mantiene de forma indefinida. ¿Sí? Bien, así que la fuerza de restitución es muy importante. Ahora, aquí estoy dando un primer ejemplo de un sistema oscilatorio, es el sistema masa-resorte. A lo largo de la clase vamos a ver otros dos sistemas oscilatorios, que son los péndulos, el péndulo simple y el péndulo físico. Entonces lo que usted va a notar es que para cada uno de ellos, para cada sistema oscilatorio, la fuerza de restitución va a ser diferente. O sea, la fuerza que lo obliga a ir de nuevo a su posición de equilibrio va a ser diferente. Entonces, en este caso, la fuerza de restitución va a estar dada por la ley de Hooke. Porque la ley de Hooke lo que me dice es que si yo estiro un resorte, entonces esa fuerza es igual a la constante del resorte multiplicada por la distancia que se estiró. ¿Okay? Y recuerdan que por ahí venía un negativo. Ese negativo justamente confirma esta idea que estamos viendo ahora. Si yo estiro el resorte hacia la derecha, ¿hacia dónde va la fuerza? Va hacia la izquierda. Si yo comprimo el resorte hacia la izquierda, entonces la fuerza va en la otra dirección. Ese signo menos que venía en la ley de Hooke implica que es contrario a la dirección de estiramiento o de compresión. Entonces, la oscilación empieza cuando yo estiro el resorte o lo comprimo. Y esa va a ser la distancia máxima sobre la cual el objeto se va a mover. Es decir, si yo estiro el resorte una cantidad de 10 centímetros, cuando el resorte vuelva de nuevo a la derecha, no va a pasar a los 12, a los 30 centímetros, siempre va a volver exactamente a la misma posición. Entonces, eso se le conoce como la amplitud. Es la distancia máxima a la cual el objeto se va a estar moviendo. O sea, son como los extremos de oscilación. No va a ir ni más allá ni menos de ahí. Si fuera más allá, implicaría entonces que hay otra fuerza que lo está impulsando para poder tener una mayor amplitud. Y si fuese menos, entonces lo que implicaría es que hay otra fuerza que lo está retardando, o sea, lo está obligando a que el periodo vaya, o más bien la amplitud vaya disminuyendo. Esos son los sistemas reales, en los cuales la amplitud va disminuyendo. Esos sistemas, pues por cuestiones de tiempo, no los vamos a estudiar en la clase, ¿verdad?
pero por ahí ustedes pueden tener una lectura complementaria en el libro de texto, ¿verdad? Y ahí ustedes van a poder notar cómo la amplitud va variando hasta que llega un momento en el que el sistema se detiene completamente. Bien, luego tenemos otra cantidad que se conoce como la frecuencia. La frecuencia es como una especie de conteo temporal de las veces que ocurre una oscilación. Entonces imagine que usted estira el resorte, activa el cronómetro y entonces lo deja que empiece a oscilar. Después de un minuto usted para el cronómetro y contó que hizo, qué sé yo, 50 oscilaciones en un minuto. O sea, 50 movimientos de vaivén. Ir de izquierda a derecha y volver otra vez a la posición inicial. 50. Entonces dice, bueno, hizo 50 oscilaciones o 50 ciclos en un minuto. Entonces, ese cociente, aquí lo tiene en esta relación de la derecha, ese cociente ciclos por segundo, se le conoce en la física como un hertz. Entonces, eso es muy importante, seguramente ya están familiarizados con esa unidad, ¿verdad? Otra unidad que se puede utilizar para estudiar estos sistemas es lo que se conoce como las revoluciones por minuto. Entonces, ahí lo que está viendo es cuántos ciclos ocurren por minuto. Entonces, aquí normalmente nos vamos a referir a ciclos por segundo. ¿Cuántos ciclos ocurren en un segundo? Y a eso se le conoce como la frecuencia. Hay otra frecuencia, que esta se conoce como la frecuencia angular. Más o menos tiene la misma connotación, solamente que ahora ya no vamos a medir los ciclos en términos de la cantidad de veces que se repite, sino que la vamos a medir en términos de ángulos, de radianes. ¿Sí? Entonces, entre más, vamos a recordar la función seno y coseno, y estas decíamos que completaban un ciclo cada 2 pi radianes. Entonces vamos a representar la oscilación o el ciclo completo del sistema con 2 pi. Entonces se fijan aquí a la derecha, tengo esta cantidad omega, no es una W, es omega, es una letra griega. Representa 2 pi, que está aquí en el numerador, esto sería un ciclo. ¿Y en qué tiempo se completa un ciclo? Ya vimos anteriormente que se completa en un tiempo igual a un periodo. ¿Sí? Entonces, recordamos, el periodo es la cantidad de tiempo que le toma realizar una oscilación completa. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos dividir el movimiento en 4 etapas. Puedo decir que empieza en la amplitud, después va al punto de equilibrio, después va al negativo de la amplitud, vuelve al punto de equilibrio y vuelve otra vez a x igual a. Entonces, normalmente a este movimiento se le refiere como un movimiento de 4 tiempos. ¿Por qué de 4 tiempos? Es como el motor, seguramente ahí han escuchado ese concepto. 4 tiempos significa que hace 4 movimientos idénticos. Entonces, en este caso, el tiempo que le toma a ir al bloque desde la amplitud hasta el punto de equilibrio es igual al tiempo que le toma en ir desde el punto de equilibrio hasta el negativo de la amplitud. Es igual al tiempo que le toma en ir desde el negativo de la amplitud hasta el punto de equilibrio y es igual al tiempo que le toma en ir desde el punto de equilibrio hasta la amplitud. Entonces, es un movimiento de 4 tiempos, o sea, el ciclo completo lo puedo separar en 4 partes idénticas. Ahora, solo puede hacer esa separación. Ya si usted me dice el tiempo que le toma en ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud es igual a la mitad de la amplitud hasta cero, no. Y eso lo vamos a contestar con las preguntas, con las ecuaciones, perdón, que vienen a continuación. Entonces, aquí nos familiarizamos con estos conceptos, los cuales nos van a acompañar durante todo el abordaje de este tema. Ahora, vamos a particularizar este movimiento periódico en un movimiento que es muy popular en la física. Este movimiento se conoce como el movimiento armónico simple y es como el caballito de guerra de lo físico. Es decir, si hay alguno por acá que estudie física, lo va a ver durante prácticamente toda su carrera.
¿verdad? Es muy importante. Bien, entonces, ahora me voy a meter un poco más al detalle matemático del sistema masa-resorte. Entonces, ya había dicho que aquí no hay fricción, por lo tanto, la única fuerza a la cual está sometida este objeto es la fuerza del resorte. Entonces, ese resorte solo está sometido a una fuerza que es igual a la ley de Hooke. Entonces yo puedo ver aquí la sumatoria de fuerzas en el eje X. Solo las hago en X porque en Y pues obviamente no hay ahí un movimiento. Solamente voy a tener la normal y el peso, pero estas se equilibran y por lo tanto no intervienen mayormente en el movimiento del objeto. Entonces si hago la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton en X, entonces veo que la única fuerza que tengo es la de la ley de Hooke, la del resorte. Esa fuerza, entonces es igual a el negativo de K por X. Ya hablamos de dónde viene ese signo negativo. Y del lado derecho, entonces voy a tener la masa del objeto, este bloque que puedo ver en la figura, multiplicado por la aceleración en X, que no es más que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces aquí hago un despejo para la segunda derivada, o sea, para la aceleración. Y entonces del lado derecho lo que me va a quedar es, por lo tanto, esta cantidad. Esta cantidad es muy importante. Me va a quedar un negativo, siempre queda un negativo. Luego va a quedar una constante, o no necesariamente es una constante, sino una cantidad que es de mucho interés. Y esa cantidad va a ir multiplicada por X, el desplazamiento. Entonces, a esta forma de la ecuación que tengo es la forma característica de lo que se conoce como el movimiento armónico simple en la física. Y aquí se los detallo, ¿verdad?, en esta definición. Cuando la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, entonces a esa oscilación se le pone un nombre especial. Se le llama movimiento armónico simple. Entonces, resumo, sería la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento. Y la constante de proporcionalidad que queda ahí, que en este caso sería K sobre M, a esa cantidad le conocemos con un nombre muy particular. Entonces aquí lo pueden ver en la derecha. Yo encierro esa cantidad que está ahí, sin el menos, ¿verdad? Ahí, porque no pude quitar el menos, ¿verdad? Pero sin el menos, esa cantidad que va ahí, o sea, la constante de proporcionalidad, a esa constante de proporcionalidad se le conoce como la frecuencia angular. Ya hablamos antes, aquí, de la frecuencia angular, pero no dijimos mayormente cómo se calcula, solamente que está relacionada con la frecuencia y con el periodo. Pero ya para un sistema en particular, ¿cómo se calcula? Se calcula como la constante de proporcionalidad que voy a tener en la ecuación de movimiento. O sea que si usted quiere estudiar a detalle un sistema oscilatorio, debe de plantear la ecuación de movimiento por medio de la segunda ley de Newton, y a partir de ahí es que usted va a poder definir primero si se trata de un movimiento armónico simple, y si se trata de un movimiento armónico simple, entonces la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento. Y la constante de proporcionalidad en esa ecuación va a ser omega, o sea, la frecuencia angular. Esa frecuencia angular, entonces, para el caso del sistema masa-resorte, cuidado con esto, solo es válida esta ecuación para un sistema masa-resorte. Si se trata de un péndulo pues es una cuerda que tiene unida una bola muy pesada en el otro extremo. Esa no va a tener una constante de resorte porque ahí no hay una constante de resorte. Entonces, esta ecuación solamente es válida para el sistema masa-resorte. Entonces ahora, ya teniendo la frecuencia angular, me voy otra vez a estas definiciones, ¿verdad? Si se fijan aquí, la frecuencia angular, pues va a estar relacionada con la frecuencia normal y va a estar relacionada con el periodo. Entonces despejo. Así que ya para un sistema masa-resorte yo ya puedo encontrar dos variables características de él. Ya puedo encontrar la frecuencia y puedo encontrar el periodo. ¿Y cuál es la parte más interesante de todo esto? La parte más interesante es que la frecuencia es directamente proporcional a la constante del resorte y es inversamente proporcional a la masa. Pero alguien se podrá
podrá decir, bueno, pero si yo estiro, entre más estiro esa masa, más se va a tardar la oscilación, ¿verdad? Pues porque mayor distancia, mayor amplitud y por lo tanto los tiempos de cada oscilación pues van a ser más grandes, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo interesante de esta ecuación, que el periodo ni la frecuencia dependen de la amplitud. Esto debido a que el movimiento, como les dije, es un movimiento idealizado en el cual la fricción no se considera. ¿Sí? Entonces, lo que sí me dice esta ecuación es que entre más pesada es esa masa, entre más pesada, menor es este tiempo. ¿No? O sea, menor es la frecuencia con que completa ciclos por unidad de tiempo. Lo mismo aquí, entre más pesada es la masa, mayor va a ser el periodo. Entonces, entre mayor es el periodo, más tardado es el movimiento. El periodo es el tiempo que completa una oscilación. Entonces, entre más grande es ese tiempo, más lento es el movimiento. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las primeras nociones del movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a meter más de lleno en estas ecuaciones, ¿verdad? Aquí me voy a saltar un paso, ¿verdad? Porque yo aquí tengo una ecuación diferencial. Seguramente algunos ya llevaron ecuaciones diferenciales, otros no. Entonces vamos a omitir eso. Esta es una ecuación diferencial que es fácil de resolver. Fácil de resolver. Entonces, esa ecuación diferencial es muy fácil de resolver. Y entonces vamos a escribir solamente su solución. Esa solución es esta que está acá. X igual a, la amplitud, por el coseno de omega, ahí aparece ya la frecuencia angular, el tiempo, y aparece una nueva constante. Esa constante se conoce como la constante de fase. Esa constante de fase es una propiedad que va a estar definida por las condiciones iniciales de la oscilación. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, esta ecuación nos va a nosotros permitir calcular en qué posición se encuentra el objeto a un determinado tiempo. O sea, si me voy aquí otra vez, digamos, yo estiro el resorte, lo suelto, entonces yo puedo ver a los 5 segundos en qué posición va a estar. ¿Verdad? Puede estar en la amplitud, puede estar en el punto de equilibrio o puede que esté en un punto completamente intermedio. Entonces, si ven, esta solución o esta ecuación tiene la forma de una función coseno. Ya conocemos nosotros cuál es la gráfica de la función coseno. Aquí la tengo en la parte izquierda. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la función coseno, como suele ser, normalmente graficamos el coseno de x, entonces esa va a oscilar entre 1 y -1. Pero en este caso yo la tengo multiplicada por la amplitud. Al tenerla multiplicada por la amplitud, lo que estoy diciendo es que esos son los puntos de máximo para X, ya tanto en la parte positiva como en la parte negativa. ¿Verdad? Y cada vez que tengo un máximo, entonces lo que yo voy a tener es un intervalo de tiempo igual al periodo. ¿Sí? Es decir, desde este máximo, que es donde empieza, hasta este otro máximo, se completó una oscilación. Entonces, aquí puedo ver ese movimiento de 4 tiempos que les hablaba antes. Imagine que en este punto, es el punto inicial, en este punto el resorte se estira una distancia A. Luego se suelta y al soltarse va a llegar al punto de equilibrio. Si se fijan, aquí se hacen una lectura directamente del valor de X, que es la coordenada en el eje vertical. Entonces aquí es 0. Aquí está en el punto de equilibrio. Luego llega al negativo de la amplitud. Todo ese movimiento es hacia la izquierda. Ahora va a empezar a moverse hacia la derecha. Entonces pasa otra vez por el punto de equilibrio y otra vez llega a la amplitud positiva. Entonces ahí completó un movimiento de 1, 2, 3, 4 tiempos. Y luego, como el movimiento es periódico, entonces solamente se va repitiendo. Entonces aquí un periodo, aquí 2 periodos, 3 periodos y así sucesivamente. Entonces, esa es
la gráfica más simple que uno puede obtener del movimiento. Pero esa gráfica solamente ocurre cuando este valor constante que está aquí, que es la constante de fase, es igual a cero. ¿Sí? Cuando ese valor, no sé si recordarán de su curso de trigonometría, cuando nosotros le sumamos o le restamos un número al argumento de una función seno o coseno, entonces lo que yo voy a hacer es una traslación de la gráfica. O sea, es decir, voy a desplazar la gráfica ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, justamente ese número, cuando es diferente de cero, eso es lo que hace. Así que aquí pueden ver en esta segunda gráfica cómo en la medida, aquí tengo cuando es cero, es idéntico a este movimiento, ¿verdad? Empieza en la amplitud. ¿Qué pasa cuando el valor es igual a pi cuartos? Entonces, si se fijan, ya la gráfica no arranca exactamente en el punto t igual a cero, no arranca exactamente en la amplitud. Y cuando es igual a pi medios, entonces tiene un valor muy característico, empieza en el punto de equilibrio. O sea, alguien se preguntará, ¿cómo es eso de que una oscilación va a empezar en el punto de equilibrio? No tendría sentido, pues, porque sería como decir, yo tengo el resorte, tengo la masa en el punto de equilibrio originalmente, y entonces, ¿cómo va a empezar la oscilación? No. Estas gráficas representan la evolución temporal. Entonces, usted decide en qué momento va a empezar a medir el tiempo. Yo aquí tengo este sistema oscilando. Entonces, yo le tomo o agarro un cronómetro y en el tiempo que a mí me plazca o en el momento que a mí me plazca, yo activo el cronómetro y empiezo a medir el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que la masa puede estar ubicada en cualquier punto entre x igual a A y x igual a menos A. Entonces, lo que sucede ahí es que la amplitud ya llevaba su tiempo y justamente cuando va pasando por el punto de equilibrio, entonces se activa el cronómetro. Por lo tanto, entonces la gráfica o el registro del movimiento empieza cuando va pasando por el punto de equilibrio. Eso no quiere decir que las oscilaciones en el sentido original del movimiento van a empezar en el punto de equilibrio. No tendría sentido, ¿verdad? Es como tener algo en reposo. Para eso está la ley de inercia de Newton, ¿verdad? Que dice que ese objeto va a permanecer en reposo. Pero en este caso, como les digo, es el registro del movimiento el que se escribe en la ecuación. Entonces, ¿qué información me da esta ecuación? Esta ecuación me da la información del registro del movimiento a partir de un tiempo que yo decidí cuál iba a ser. Si el tiempo yo decido que sea cuando el resorte esté estirado, entonces el resultado de la gráfica va a ser este de aquí, de la izquierda. Si el registro del movimiento, entonces yo lo hago cuando va pasando por el punto de equilibrio, entonces la ecuación me va a resultar como esta de acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me da la ecuación. Me da la evolución de la posición en función del tiempo, pero esta va a estar condicionada a los valores, porque si se fijan, aquí hay constantes involucradas, ¿verdad? La amplitud es una constante, omega es una constante y phi es otra constante. Entonces, solo tengo dos variables, x y t. Es una función en una sola variable. Entonces, esas constantes van a quedar determinadas por las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, si yo decido que empiece en un punto en particular, entonces el valor de phi va a cambiar. Entonces, dependiendo de dónde quiera empezar a medir el movimiento, así le va a dar un valor de phi. Pero ya lo vamos a ver en un ejercicio en particular. ¿Ok? Aparte de medir la posición, también me interesa medir la velocidad y la aceleración. Entonces, pues sencillo, ya sabemos de física 100 que si nosotros derivamos la ecuación de posición una vez, entonces obtenemos la velocidad, pues hago la derivada de esta ecuación, la derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Y aparece el omega por la derivada interna. La segunda derivada de la posición, entonces derivar la velocidad y me aparece en esta ecuación. Entonces ahí voy a tener otras dos ecuaciones periódicas también, ¿verdad? Pero ahora me miden otras variables, me miden la velocidad y me miden la aceleración. Así que es muy importante ver qué pasa con estas cantidades. ¿Será que estas cantidades son constantes? ¿Será que tienen valores máximos? ¿Será que nunca cambian? Entonces ahí me voy a remontar otra vez a la imagen del oscilador. Entonces,
Ahora ya no pensemos en la posición, pensemos en la velocidad y pensemos en la aceleración. ¿Qué va a pasar entonces con la velocidad? ¿Será que siempre tiene la misma velocidad? La respuesta es no. Si se fija, el mejor punto para estudiar la velocidad son los extremos. Cuando la masa está en los extremos, instantáneamente se detiene y cambia de dirección. Cuando llega a la derecha, cambia de posición, se mueve a la izquierda y viceversa, ¿no? Entonces está en eso. Así que tengo dos puntos donde la velocidad es cero, los extremos. ¿Qué va a pasar en el medio, en el punto de equilibrio? Entonces veamos, cuando esté en el punto de equilibrio, lo que va a pasar es que este valor de velocidad se va a volver máximo, porque esto es una función seno. No puse la gráfica por aquí, pero uno lo que puede ver es que cuando va pasando por esa posición en particular, entonces el valor es máximo, ¿sí? Ok, entonces, cuando hay una oscilación, entonces la velocidad, tengo que decir contundentemente que no es constante, no es constante. Así que olvídese de aquella ecuación de física básica que dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Eso no aplica para este caso, porque la velocidad no es constante. La velocidad es una función del tiempo. Aquí tengo la ecuación, ¿verdad? ¿Qué más claro no puede quedar esto? Velocidad, función del tiempo. Así que dependiendo de cuánto tiempo ha transcurrido, así va a ser el valor. ¿Y entre qué valores va a estar oscilando? Entre cero en los extremos y entre un valor máximo que va a ser aquí. ¿Cómo saber cuál es el valor máximo? Pues entonces solo tengo que estudiar la función seno. La función seno, recordemos que oscila entre dos valores particulares, entre -1 y +1. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que puedo tener? 1, ¿verdad? No puedo tener un número más grande para el seno de un ángulo. Entonces, este seno, o el valor absoluto de este seno de omega t más phi, es igual a más menos 1. Así que lo multiplico y el valor es más menos omega por a. O sea que la velocidad máxima del oscilador ocurre en el punto de equilibrio y tiene un valor igual a omega por a. ¿Okay? Y el mínimo, pues obviamente es 0 y ocurre en los extremos. Mismo análisis puedo hacer para la aceleración, ¿sí? El valor absoluto del coseno es más menos 1. Entonces al multiplicarlo por omega cuadrado por a, entonces me va a quedar más menos omega cuadrado por a. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ocurre el máximo y dónde ocurre el mínimo? ¿Sí? ¿Dónde tiene que ocurrir el máximo? Pues el máximo tiene que ocurrir en los extremos. ¿Por qué? Porque en los extremos el sistema oscilatorio va a llegar va a tener velocidad cero. Y si ahí tiene velocidad cero y la aceleración en cero, entonces ahí se quedaría, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tiene que tener una aceleración máxima para que cambie de dirección y vaya a la posición contraria, ¿sí? Entonces, los máximos de la amplitud, perdón, de la aceleración ocurren en los extremos y el mínimo, que es cero, ocurre en el punto de equilibrio. Entonces, son contrarios. Hay que tener en mente eso. Muy bien, entonces aquí también hay dos ecuaciones que uno las puede deducir fácilmente, solamente hay que manipular estas ecuaciones de posición y velocidad, en un caso hay que restarlas y en el otro hay que dividirlas y de tal manera que se llegue aquí. Es un buen ejercicio que ustedes lo hagan en su casa, aunque en la mayoría de los libros de texto está demostrado. Entonces yo puedo encontrar la constante de fase a partir de las condiciones iniciales. Si me dicen que un problema o un oscilador empieza en tal posición y tiene tal velocidad, entonces aquí tengo x sub 0 y b sub 0, ¿no? Son las condiciones iniciales de la oscilación y eso me va a permitir a mí encontrar el valor de phi, ¿sí? Entonces, en los problemas, o me dan la ecuación de movimiento, como esta, ya me dan los valores numéricos, o me dan información para que yo pueda construir esa ecuación de movimiento. Así que tengo que echar mano de esta ecuación. Lo mismo con la amplitud, ¿verdad? O sea, pueden darme la amplitud en el problema o puede que me den datos para que yo determine esa amplitud. En este caso, entonces, esa ecuación sería aquí. Entonces, en los dos, vean que depende de las condiciones iniciales del problema. Así que donde ven x sub 0 significa la posición inicial del
oscilador, y V sub 0 la velocidad inicial. Entonces, esta gráfica que está aquí en la izquierda, yo les dije que es la más simple, es cuando la constante de fase es 0. ¿Cómo sé eso? Si la constante de fase es 0, entonces significa que al sustituir esta ecuación, este tangente inverso me tiene que dar 0. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Qué me dice aquí las condiciones iniciales? Bueno, esta gráfica me representa la oscilación empezando en la amplitud. Si empieza en la amplitud, entonces significa que la posición inicial es la amplitud, o sea, x0 aquí en el denominador es a, y la velocidad inicial tiene que ser 0, porque usted estira la masa y la suelta, la deja. Si usted no la libera, sino que en lugar de eso le da un impulso extra, entonces esa posición inicial no es la amplitud, porque cuando vuelva de regreso va a alcanzar una distancia mayor. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que quiere decir es que el resorte se suelta, se libera, y por lo tanto el numerador va a ser igual a 0. El numerador, sí. Entonces, si el numerador es 0, todo este cociente es 0 y el tangente inverso de 0 es 0. ¿Sí? Entonces, esa es una manera de calcularlo. Así que van a haber otros casos, ¿verdad? Como el caso cuando tengo aquí la posición inicial igual a 0. Si la posición inicial es igual a 0, entonces lo que tengo aquí es una constante dividida entre 0 por un signo menos, entonces eso me daría un menos infinito. Así que el tangente inverso de menos infinito es igual a pi medios, a negativo pi medios. Puede ser que la velocidad también va a depender ahí del signo de la velocidad, ¿sí? Pero al menos los dos valores típicos con los que nos vamos a enfrentar es cuando la constante de fase es 0. Recordemos, si la constante de fase es 0, implica que la oscilación empezó en la amplitud y partió del reposo. Si la constante de fase es igual a pi medios, entonces implica que la oscilación empezó en el punto de equilibrio. Puedo tener dos signos, pi medios positivo o pi medios negativo. Si es pi medios positivo, significa que en el momento que inició va pasando por el punto de equilibrio y se va moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Quiere decir que la velocidad inicial es positiva. ¿Ok? A ver, sería al contrario, perdón, sería al contrario. Si la velocidad inicial es positiva, entonces quiere decir que el valor es menos pi medios. Y si la velocidad inicial es negativa, entonces va a ser positivo pi medios. Entonces, esos dos son los puntos más importantes cuando la oscilación empieza en el punto de equilibrio o cuando la oscilación empieza en la amplitud. Luego podemos encontrar, obviamente, valores intermedios, ¿verdad? Sí. Pero ya ahí nos darían las condiciones para poderlos calcular. Muy bien, entonces ya para cerrar esta clase, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver un ejercicio. Este ejercicio, como referencia, es el 14.9 del texto de física universitaria. Entonces, en este ejercicio me dicen que un objeto está experimentando un movimiento armónico simple con un periodo de 0.900 segundos y con una amplitud de 0.320 metros. En t igual a 0, el objeto está en x igual a 0.320 metros y se encuentra instantáneamente en reposo. Ok. ¿Qué datos me están dando en el ejercicio? Me están dando el periodo, ¿verdad? Recordamos que el periodo yo lo identifico con la letra T mayúscula. Me están dando la amplitud, 0.320 metros. Listo. Me dicen que en T igual a 0, siempre que nos hablen de T igual a 0, nos están dando la posición o las condiciones iniciales. Me dice que en T igual a 0 el objeto está en 0.320. 0.320 es exactamente la amplitud, o sea que X sub 0 es igual a la amplitud y la velocidad inicial es igual a 0. Justamente eso fue lo que dijimos para este caso particular. Entonces, en ese caso particular, aquí usted puede ver, incluso hago el cálculo, ¿verdad? La constante de fase es igual a 0. Muy bien. Entonces, me dice que calcule el tiempo que tarda en ir de x igual a 0.320 a x igual a 0.160 metros. O sea, ir de la amplitud al negativo de la amplitud.
Y en B, de 0.160 a x igual a 0. O sea, en ir desde la mitad de la amplitud hasta la posición de equilibrio. De nuevo, en el inciso A, ir de la amplitud a la mitad de la amplitud. En el inciso B, desde la mitad de la amplitud hasta el punto de equilibrio. Bien, entonces inicialmente voy a calcular pues la constante de fase, ¿verdad? Ya dijimos anteriormente cómo se calcula. Y también tengo la información para calcular la frecuencia angular, porque la frecuencia angular vimos anteriormente que es igual a 2pi entre t. Así que obtengo un valor de 6.98 radianes por segundo. Entonces ya puedo tener la ecuación de movimiento, porque la ecuación de movimiento es x de t igual a por coseno de omega t más phi. Así que sustituyo, ya tengo la amplitud, tengo omega, y la constante de fase pues fue 0. Así que ya tengo mi ecuación de posición para ese movimiento. Muy bien. Inciso A me dice, calcule el tiempo en ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud. Así que me están pidiendo un delta t como este que indico aquí en la figura. Recuerde que el delta t es el tiempo en la posición final menos el tiempo en la posición inicial. O sea, el tiempo en la posición final, que es la mitad de la amplitud, menos el tiempo en la posición que es igual a la amplitud. ¿Ok? Eso es lo que busco. Ahora, ¿cómo calculo esos tiempos? Bueno, me voy aquí a la ecuación de movimiento y veo que puedo despejar para t. Eso es lo que hago, despejar para t. Mando a dividir la amplitud en el lado izquierdo, luego invierto la ecuación y saco el coseno inverso a ambos lados. Coseno inverso de x entre lo que era la amplitud, y del otro lado, pues obviamente ya solo me va a quedar omega por t. Luego mando a dividir el omega y entonces me queda esta ecuación. Esa ecuación lo que me da es el tiempo en función de la posición. O sea, lo contrario de la ecuación de movimiento que me daba la posición en función del tiempo. O sea, esta me va a decir para una posición en particular, ya dada, qué tiempo hay. Eso es justamente lo que necesito, porque yo necesito calcular delta t, el tiempo en una posición en particular menos el tiempo en otra posición en particular. Entonces ahora solo sustituyo. El tiempo en la posición final es la mitad de la amplitud, que es 0.160 metros, y el tiempo en la posición inicial, que era en la amplitud, 0.320 metros. Miren, es la misma ecuación para ambos términos. Pero sí, aquí puedo simplificarlo más, esto con el objetivo de meterlo en la calculadora. Si se fijan, aquí, este cociente que tengo aquí en el primer coseno inverso es 1/2, y este que tengo aquí va a ser 1, ¿verdad? Entonces solamente voy a tener esto. Al meterlo en la calculadora, entonces eso me va a dar un tiempo de 0.150 segundos. Entonces, el tiempo que le toma en ir desde la amplitud hasta la mitad de la amplitud es 0.150 segundos. Ahora en el inciso B me piden el complementario para llegar al punto de equilibrio. Así que en ese caso, entonces voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Siempre un delta t. Ahora la posición final es x igual a 0 y la posición inicial es la mitad de la amplitud. Uso la misma ecuación, solamente que ahora voy a modificar los x, ¿verdad? La posición final 0, la inicial 0.160, y entonces lo que me da es que ese valor es igual a 0.075 segundos. Y es algo muy interesante, ¿por qué? Porque estoy recorriendo exactamente la misma distancia, si se fijan. La distancia que hay entre la amplitud y la mitad de la amplitud es exactamente igual a la distancia que hay entre la mitad de la amplitud y el punto de equilibrio. O sea, estoy recorriendo en ambos casos 0.160 metros. Pero ¿qué pasa? El tiempo para recorrer esa misma distancia no me da lo mismo, me da 0.150 en el primer caso, mayor que este. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, fácil, porque la velocidad no es constante. ¿Okay? En un movimiento, cuando la velocidad es constante, usted va a tardarse la misma cantidad de tiempo para recorrer distancias iguales. Aquí ya dijimos que la velocidad no era constante, es una función del tiempo, por lo tanto los tiempos no tienen que ser necesariamente iguales.